Pero bueno, no hace falta que entréis en esa historia. Hoy de lo que va es de potenciar nuestra facultad de poder ver en la oscuridad y de poder generar luz. Esto es lo que se trataría en el día de hoy. Nada tiene que ver con lo que es ni el mundo de la sociedad ni nada por el estilo. Esto es un proceso que se ha seguido a lo largo de los miles de años. El ser humano no tenía luz artificial. Lo más fácil era que cuando entraba en un lugar cerrado, si era de noche, pues estuviera a oscuras. Y en la oscuridad siempre ocurren muchas cosas, es decir, suele ocurrir que mucha gente proyecta lo que tiene en su psiquismo como si fuera una especie de pantalla y entonces pues aquellos que tienen dentro cuestiones que le producen pues miedo, pues entonces tienen miedo a la oscuridad. Los que no tienen un elemento de juicio ni perjuicio simplemente están allí y la trabajan como si fuera una densidad más. Lo que es la luz tal como la conocemos, eso es un hecho mágico. Pero, lo digo, me reservo un poco, hola Joana, me reservo un poco para haceros la explicación previa y luego entrar en lo que serían las técnicas en concreto. Porque es bastante interesante, es decir, en torno a esto hay muchísima historia, muchísima historia. Hay mucho que contar, mucho que trabajar, hay muchas sorpresas y, bueno, es un desafío y es un placer poder trabajar con la densidad de la oscuridad. Dicen que la creación fue a partir de aquello de hágase la luz y la luz se hizo. Eso como principio de la creación que da forma a la vida y a partir de ahí surgen todas las demás cosas. Bueno, pues sería esto, es decir, la masa originaria es simplemente oscuridad, no hay nada. De hecho, nosotros estamos viviendo, parasitando y beneficiándonos de lo que es la luz del sol. Si no fuera por la luz del sol, aquí en la Tierra no habría la vida que ahora conocemos y nosotros no tendríamos la forma, digamos, de existir tal como la tenemos. Entonces, la luz es la que da la vida. Sí que existe espacio oscuro, no eso que llaman la masa oscura, el universo no es que esté, digamos, con masa oscura, como llaman algunos, como una densidad oscura, no. La oscuridad es un tipo de realidad, es similar al agua, es decir, es un tipo de densidad y lo que ocurre es que nosotros somos seres que estamos, digamos, condicionados por la vista y la vista necesitamos un fenómeno como referencia y son las formas y estas formas se ven a través de la luz. Pero lo que hay detrás en esta propuesta de hacer una meditación a oscuras, ya casi mientras está viniendo la gente, si podéis tener preparado un pequeño altarcito y preparar también para que el lugar donde estéis esté completamente a oscuras, vigilando de que no haya luz que se cuela por las ranuras de las puertas, por las ventanas, porque esto de ahí no es simplemente información. Hay mucha gente que a lo largo de los tiempos se ha encerrado en la oscuridad más absoluta para trabajar dos cosas. Una es tener la capacidad, si podéis cerrar los micrófonos, a no ser que queráis comentar alguna cosita porque lo estoy grabando y luego hay acoples, hay como una especie de interferencias, ¿sí? Y entonces agradezco de que si queréis hablar y demás, abrís el micrófono, si no, tenerlo cerrado porque si no se interfiere, hay interferencias entre el micrófono porque lo dejo grabado porque hay gente que a veces dice, bueno, y esto de la oscuridad, hay mucha gente que tiene como la referencia del miedo, que le da miedo a la oscuridad. Eso de dar miedo a la oscuridad tiene su sentido, no es una cosa baladí, tiene sentido porque la oscuridad no es un vacío y entonces ahí se proyectan cosas, es decir, cosas que a veces tienen que ver con nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos, nuestra propia actitud ante la vida, las circunstancias, y la oscuridad es lo que hace que nuestros sentidos se disparen. Y cuando no encuentran una pantalla donde proyectarse, entonces se proyectan sobre ese espacio y si la persona dentro de sí vive en la inseguridad, pues se proyectan miedos. Pero
hay mucho más, es decir, la oscuridad es el gran reto que tiene el alma humana si quiere continuar más allá del tiempo físico. Porque tenemos que partir de la base que eso que se decía de que al principio era la nada y se hizo la oscuridad, o era la oscuridad y se hizo la luz, eso existe. Es decir, ese principio es la base, es como una pizarra que está limpia. Entonces nosotros aquí en la Tierra vivimos, pues eso como antes os comentaba, gracias a que tenemos la luz del sol. Ya fue, si hacemos referencia al mundo así de la prehistoria, ya fue un gran descubrimiento tener fuego para poderse alumbrar en la oscuridad, poder calentar y tener más cosas, pero en principio es la oscuridad la naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre más allá del mundo físico? Pues también eso es lo mismo. Las otras dimensiones todas están a oscuras. Esto simplemente es un paréntesis. No es cierto que sea oscuridad absoluta, pero en principio también parten como este mundo físico de oscuridad. Si miráis hacia el cielo, todo está oscuro, excepto las estrellas, los pequeños soles que hay, que van alumbrando en sus espacios alrededor. Entonces, ya que nosotros ahora estamos pasando el mes o el tiempo más oscuro del año, en otros sitios, en el hemisferio sur, es al contrario, tienen, como aquí en verano, es decir, tienen más luz. Entonces, se trata de acostumbrarse para favorecer dos cosas. Una que es digamos, la producción de luz por nuestras células, que nos hagamos seres luminosos, de ahí viene la expresión de seres de luz. Son seres de luz porque por los medios que tienen que moverse necesitan luz, no pueden ir con una linterna, con una batería, tienen ellos mismos que generar su propia luz. Y luego la otra es la capacidad de visión. El mundo de la visión, sobre todo, se estimula a través de la luz, es decir, la capacidad de ver otras dimensiones tiene que ver con la luz. Cuando uno sale del mundo físico, normalmente, si no tiene esa capacidad abierta, lo que se encuentra es oscuridad. Y la respuesta que da la gente es no hay nada, más allá de la vida física, eso que denominan muerte, pues no hay nada. Y tienen razón, no hay nada, no hay nada. Pero no hay nada simplemente porque no tienen los sentidos abiertos. Cuando se habla del despertar, pues no tienen ese sentido abierto. Si quieren que haya algo en la otra dimensión, tienen que poder verlo. Para poderlo ver, tienen que tener la capacidad de, igual que vemos aquí en el mundo físico, tener los ojos abiertos, despejados y activos. ¿Qué es lo que ocurre en la otra dimensión? Que necesitamos otro tipo de ojo, es otro tipo de visión, es lo que aquí llamaríamos el mundo de la evidencia o de la visión interior, para poder ver las otras dimensiones y los habitantes y los espacios que habitan en ella. Si no, si aquí un ciego, un invidente en el mundo físico, no ve lo que ocurre. Sí que puede tener referencias por el sonido, por el tacto, pero no lo ve. Para él no existe, todo es oscuridad. En las otras dimensiones ocurre lo mismo. Si la persona no accede a través de la evidencia, es decir, si no se hace evidente de esas dimensiones, pues no hay nada, está todo oscuro. Sí que puede toparse con que hay algo que le roza, hay cosas que le tocan y de ahí asustarse. Entonces, lo mejor que puede hacer, una gran inversión de la gente que puede hacer, es activar esa capacidad de ver en la oscuridad, para que cuando abandonen el mundo físico puedan ver la otra dimensión y puedan acceder hacia las regiones de la luz. Os digo que no hay nada, que todo es oscuro en las otras dimensiones, pero eso solo es una forma de hablar. En las otras dimensiones hay densidades con mucha luz, pero esa luz viene de lo alto, viene de los planos celestiales, sería lo que algunos denominarían pues la luz de Dios, o bien zonas que los seres que habitan allí ya producen luminiscencia, ya tienen luz, y entonces pueden navegar como quien tiene pues eso, pues una linterna o tiene una lamparita. Fijaros que muchas veces, ahora ya no, pero antes se representaba a los seres que deambulaban en las otras dimensiones como si llevara un candil o llevara una vela para alumbrarse. Eso es importante porque ellos saben de que allí no hay luz. Y entonces llevan el recuerdo del mundo físico para ellos mismos generar luz, concentrarla en una imagen, que puede ser una vela, puede ser un candil, puede ser una pequeña lamparita,
para ellos mismos poder ver esas dimensiones, poderlas ver. Es como instintivamente dicen, no veo, pues tengo que encender la luz. Ahora porque tenemos luz artificial. Entonces la imagen que nos viene de esos seres que deambulan en las otras dimensiones, sobre todo en las dimensiones que no hay luces, es que van a través del candil. Van del candil o van a través de la vela. Nosotros lo que haríamos... Hola, Monse. Nosotros lo que haríamos es, hoy, si podéis, estar completamente a oscuras. Buscaros un espacio de la casa, sea una habitación o donde podáis, que no haya luz física. Es decir, que podáis tener la luz apagada y focalizar, porque eso lo que hará será excitar nuestra capacidad de ver dentro de la luz, dentro de la oscuridad. Fijaros que cuando una persona viene del exterior, viene de la calle a un lugar que está la luz apagada o que no hay luz, en principio está todo oscura hasta que la vista se acostumbra. Y eso sería debido, según algunos, creo que es la melatonina o algo así, es decir, la secreción que produce la glándula pineal, es decir, ese estímulo de la glándula pineal que hace que podamos ver, que pasemos de la oscuridad de un lugar que entramos del exterior a empezar a ver en penumbra, por lo menos ver las siluetas, los objetos, para no tropezarnos. Es aquello de que la necesidad hace la función, hace el órgano. Y son las dos cosas. Hoy lo que haríamos sería eso, proveeros de un pequeño espacio, digamos que podamos estar a oscuras, y si os es posible hacer un pequeño altarcito con objetos. Si son plantas, algún objeto que consideréis que es sagrado, lo ponéis más o menos a la distancia de 1,5 metros, elevado a nivel de la vista, pero que no lo veáis, es decir, que esté todo tan oscuro, que no lo veáis. Porque luego cuando acabemos la práctica de meditación, sí que iremos para allí, si habéis puesto una vela, pues encenderla y que podamos otra vez recuperar la capacidad de ver en el mundo físico. Pues esperamos un momentito más, no mucho más, porque si no el tiempo se nos va echando encima y si somos los que somos, pues empezaríamos aquí. Pues ya está. Es decir, ya os comento. Es decir, la primera condición, que todo esté a oscuras. La segunda, que estemos cómodos sin movernos. Da igual que estemos sentados en una silla, que estemos sentados en el sofá o incluso que estemos echados en la cama. La primera condición, oscuridad absoluta. La segunda es eso, para que luego podamos dirigir la atención, no el ver, sino la atención, pues tener un lugar, un espacio donde proyectar o focalizar los ojos, porque lo haremos a través de los ojos abiertos. No tendría sentido hacer una meditación con los ojos cerrados cuando estamos a oscuras. En este caso es con los ojos abiertos y activos. Pues empezamos a por ello. Es decir, la primera es entrenar nuestra vista a la oscuridad. Una de las formas más simples, si estamos a oscuras, es colocar una mano delante de nosotros. Es decir, extender una mano, si sois diestros, por la mano derecha, la extendemos delante y, habiéndonos asegurado de que estamos a oscuras, es ver la mano. Cogemos como referencia de que la mano existe porque la notamos, porque notamos la palma de la mano, notamos los dedos, sea el pulgar, el índice, el medio, el anular, el meñique, notamos los dedos, por tanto sabemos que la mano está ahí, que existe. Ahora nosotros mismos tenemos que convencer a nuestro psiquismo, a nuestro ser, para poderla ver. Si llegáis a verla de forma física, quiere decir que la oscuridad no es absoluta. Estáis en un espacio en penumbra y que se ha ido segregando esa especie de estímulo interno para poder ver algo más de lo que vimos inicialmente. No, aquí lo que se trataría es de que, sabiendo que tenemos la mano delante, intentar ver los campos de energía. Es decir, sabemos que hay, y entonces al notar la mano, notaréis la mano, esa sensación como de una especie de cosquilleo suave. Ese cosquilleo suave ya nos da la sensación de que hay viveza, y entonces eso ya empieza a generar luminiscencia, aunque no la veamos.
Es acostumbrarse a sentir. Y otra cosa que podemos hacer con la mano extendida es cerrar estos unos momentos los ojos y tenemos que hacer un acto de imaginación. Es sentir la mano, pero con un objeto que tengamos en la mano. Un objeto simple sería como si tuviéramos pues, una margarita en la mano, una flor, no sé si quieres una margarita o una rosa, es decir, una flor que la estuviéramos sosteniendo en la mano, pero con los ojos cerrados. Si la vemos, eso en principio significa de que nuestra capacidad de visión interior está activa, que funciona. Podemos ver en ese espacio psíquico, no corresponde a la realidad física, sino que es psíquica, y podríamos ver otras dimensiones. Eso es lo que es la visión interior. Con la mano también extendida, podéis extender las dos si queréis, y sentir las dos manos y a la vez intentar verlas. Es focalizar la vista ahí y verlas. Sentir, las sentimos. Esto también ocurre a los seres que abandonan el mundo físico. Aunque no vean, se sienten que están conscientes. Tenemos a veces la referencia de aquellos ateos que cuando abandonan el mundo físico creen ellos que van a ir a la nada como oscuridad. Y el testimonio de uno venía a decir, bueno, ¿cómo es posible que esté en la nada y sin embargo esté consciente? Bueno, ese mismo acto de decir, estoy consciente, hace que no el cuerpo físico, sino los cuerpos energéticos en los que también habita nuestra conciencia, hagan lo posible por saber qué es lo que está ocurriendo. O bien sensitivamente, es decir, si no me veo, si no veo nada alrededor, ¿cómo es posible que note que tengo algo, un tipo de forma? A medida que uno va recordando la forma que tenía físicamente, se va activando como ese cuerpo de energía y ese ser, sin darse cuenta, está produciendo luz. Se está sobreexcitando ese espacio sensitivo y produce luminiscencia. De ahí es de lo que vendría la expresión esa de seres de luz. Son seres que tienen una noción de forma y entonces la van rellenando con la luz que van generando. Y esa luz se genera desde la propia intencionalidad de la consciencia. Nosotros, por decirlo de una forma, existimos en la medida en que somos conscientes. Y este sería un segundo ejercicio de forma práctica, completamente a oscuras. Buscamos una postura cómoda, con los ojos abiertos, y lo hacemos igual que se hace el proceso de introspección o de meditación, similar también a lo que es la relajación. Es ojos abiertos. Y empezamos a notar nuestra frente, nuestros ojos. La mirada la fijamos más o menos a una distancia de 1,5 metros, al mismo nivel que tenemos la vista. Ojos abiertos y fijar ahí. Eso sí, os había comentado que tenemos que estar en un espacio completamente a oscuras. Si tenemos algo de luz, esa pequeña luz, aunque sea muy pequeñita, atraerá nuestra atención y ya lo que es la práctica de la meditación a nivel visual, pues ya no funcionará. Tiene que ser una oscuridad completa. No hay que hacer ningún tipo de concesión. Entre lo más densa que pueda ser, mejor. Entonces, es lo mismo mantener una postura inmóvil. Lo dicho, es igual que estemos tumbados, sentados de una forma o de otra. Y mantenemos la mirada de forma contemplativa a 1,5 metros. Luego empezamos a autosentirnos, a trasladar la atención en nosotros. Notamos lo que es nuestra frente, nuestra cara. Los ojos lo notamos por el tacto del aire. Es decir, hemos perdido ese mundo, digamos, de ver, pero no la sensación táctil. Recurrimos al tacto para sentir la cara, la nariz, la boca, la barbilla, la mandíbula. Notamos lo que es el volumen de nuestra cabeza, desde la frente a la nuca, y poquito a poco vamos sintiendo todo el cuerpo, la garganta, el cuello, los hombros. Vamos notando los brazos, brazo derecho e izquierdo, bíceps, tríceps, notamos los codos, los antebrazos, las muñecas y las manos. Vamos notando así todo nuestro cuerpo. En las manos nos entretenemos, notando la mano derecha, la mano izquierda y notando todos los dedos.
pulgar, índice, medio, anular y meñique. Notando las yemas de los dedos, las palmas de las manos. Notamos el pecho, la espalda, el vientre. Notamos la cintura, las caderas, la pelvis. Vamos trasladando la atención por todo el cuerpo para que tengamos noción de nosotros mismos. Las piernas, los muslos, las rodillas, la tibia, los gemelos, los tobillos y los pies. Una vez que ya notamos todo el cuerpo, lo vamos potenciando un poco más, notando la postura en que estamos. Y ahora es importante, cuando la gente está en la oscuridad, a veces le vienen como pequeñas prontos, como si fueran una especie de olas de impresión, y suele como espantarse, suele tener como miedo. Bueno, pues la forma de combatir el miedo en la oscuridad es nosotros sentir lo que es la respiración, notarla sin movernos y calmarla a nivel del estómago. Como queriendo decir, no pasa nada. ¿Qué más da que esté con la luz encendida que completamente a oscuras? Es el mismo lugar, un lugar a lo mejor familiar, y si no pasa nada con luz, ¿por qué tiene que pasar con la oscuridad? Entonces lo que empezamos a hacer, notando todo el cuerpo, es empezar a generar la sensación de confianza. Esa sensación de confianza se produce al sentir la densidad del cuerpo y a extender a nuestro alrededor como una especie de esfera de luz, no por imaginación. Se tiene que hacer por excitación de las células. Tenemos que sentir más y más los brazos. Tenemos que notar la parte delantera del cuerpo y la parte de atrás. Somos muy olvidadizos de nuestra espalda, de nuestra parte de atrás. Tenemos que empezar a sentir y a conquistar el espacio de alrededor. Si no lo hacemos con la vista, tenemos que empezar a tomar posesión del espacio de alrededor sensitivamente. Aunque no veáis la pared que está delante de nosotros, de vosotros, intentar sentir la distancia, sea cual sea, notar la distancia de la pared que tengáis delante. Luego notamos la distancia de la pared que hay atrás, a izquierda y derecha, tomando posesión, si estamos en una habitación, de todo el espacio, de tal forma de que si allí hubiera algo, lo podamos notar. Entonces, desde la tranquilidad, en la respiración y en la actitud mental, tomamos posesión de nuestro volumen físico y también de todo el espacio circundante de alrededor. Eso es extender nuestro campo energético en todo lo que es, si es una habitación, si es cualquier sitio que tengáis reservado, porque esto os dejo constancia, es decir, no hace falta de que los que ahora estáis en línea lo tengáis, pero como quedará constancia de ello, es para hacerlo otro día. Hay incluso algunas personas que este tipo de meditación lo hacen en cuevas, lo hacen en chozas, lo hacen en lugares cerrados. Y entonces es tomar posesión sensitiva del espacio. Si tenéis objetos, lo que sea, sillas, mesas, muebles, cualquier tipo de objeto, intentar notarlo también. Esté por delante, por detrás nuestro, a izquierda y derecha. Sobre todo también notando la respiración, manteniendo los ojos abiertos, tener la sensación de que somos los propietarios o los ocupantes de este espacio. Por tanto, cualquier cosa que pudiera entorpecer esta percepción la tenemos que alejar. Es decir, nos tenemos que dar autoconfianza. No tiene que haber ningún tipo de duda en que podemos estar perfectamente a oscuras. Eso no quita para que si una persona en las primeras veces que hace este tipo de intromisión al mundo de la oscuridad, pues bueno, si quiere tener un pequeño recurso, sea una vela, sea una linterna o alguna cosa que pueda decir, bueno, es que ahora ya no soporto tanta oscuridad, pues la enciende un momento para darse cuenta que no ocurre nada, que todo el entorno está igual. Es ahí, es notar todo nuestro cuerpo, las manos, los brazos, notar la cara, la cabeza, la garganta, el pecho, la espalda, el vientre, es notar las piernas, y esto lo vamos haciendo continuamente.
y notando alrededor, por lo menos que tengamos noción de un diámetro, más que un diámetro, una especie de radio desde delante de nosotros, por lo menos 2 metros de distancia, 2 metros hacia atrás, 2 metros hacia la izquierda, 2 metros hacia la derecha. Es decir, que tengamos una sensación de volumen, no simplemente frontal, que también sentamos la espalda. Si este tipo de técnica la vamos haciendo, que es una técnica de autosensibilización, esto nos garantizaría de que cuando abandonemos el mundo físico, al recordar que teníamos forma física, desde allí empiece como a estimularse ese mundo lumínico y energético para producir luz. Y entonces nuestro cuerpo empezará a emanar luz. La experiencia puede llegar a ser bonita porque notaréis que el cuerpo desprende una primera capa, como una especie de onda, blanco-azulado. Es con la que casi siempre se suele representar a los seres espirituales. Seres luminosos y con un espacio blanco-azulado a su alrededor. Esto cuando se quiere manifestar con estados de luz. Una vez que ya tenemos la noción de nosotros mismos, que estamos tranquilos, que no dejamos que nuestro psiquismo nos alborote, entonces empezamos a explorar visualmente. Con la mirada perdida, más o menos a 1,5 metros, es posible de que esa oscuridad que en principio tenemos delante de nosotros empieza a recibir como flashes. Es como si desde nuestros ojos empezara a proyectarse hacia adelante como una especie de nubecillas de luces de color. Es decir, que no están en el mundo físico, que no son cosas que nosotros, digamos, teníamos delante, sino que es la luz que sale de nuestro cerebro como si fuera un proyector de cine, sale a través de nuestros ojos y desde la parte frontal como una especie de algo. No quiero definir exactamente lo que es, pero es como en aquellos cines que antes de empezar una sesión y proyectar la película, pues hacen como unos haces de colores, casi siempre el espectro de los colores, pues el azul, el rojo y el verde, en lo que son colores, eso es a nivel de la luz. Los colores básicos a nivel físico pues son el azul, el rojo y el amarillo. Pero el amarillo en el mundo de la luz es color verde. Cuando se juntan esos 3 colores forman el blanco. Muchas veces cuando se cierran los ojos y uno no está completamente a oscuras, ve delante como si fueran movimientos de luces de colores. Pues lo mismo ocurre con los ojos abiertos. Se produce una especie de proyección de luces de color y uno se acostumbra a verlas. Y es posible que si os vais acostumbrando más, no tan solo veáis esas luces de colores, sino que empecéis a ver imágenes, como si estuviéramos proyectando. Pueden ocurrir 2 cosas. Que proyectemos nosotros desde nuestro interior, como si fuera un proyector pues, de cine, la imagen delante y podamos ver cualquier cosa, un paisaje, podamos ver algo. Eso es lo que ha dado pie a lo que la gente denomina alucinación. Alucinación es cuando desde el propio psiquismo se proyecta una imagen que vemos físicamente, físicamente, con los ojos físicos. Se sabe que ahí no está, sino que es una creación o una proyección de la mente. Bueno, esa es un tipo de frecuencia. Pero si mantenéis la vista clara y no dejáis que sean proyecciones mentales, es decir, nuestras, entonces lo que puede ocurrir, aquellos que tienen activada esta zona cerebral y esta capacidad, es que pueden ver lo que quieran. Es decir, se accede al mundo de la videncia y no haría falta que os dijera qué es lo que podéis llegar a ver, pero lo podéis llegar a ver todos, todo. Es decir, en la oscuridad uno puede estar viendo paisajes, puede estar viendo lugares, puede estar viendo cosas de su propia memoria, de su pasado, pero recuerdo que había una persona que a veces me decía de que en su habitación a veces veía
como si fueran paisajes. Es decir, en la mitad de la noche abrían los ojos y es como si delante suyo se abriera un espacio y pudiera ver otros lugares. Eso depende. Es decir, la visión se puede estimular y entonces uno en mitad de la oscuridad puede ver otras dimensiones, otros mundos, y es ahí donde nos perdemos la experiencia. Es decir, aquellos que se acostumbran a estar completamente a oscuras, no es que estén a oscuras. Es decir, uno puede estar en el comedor o en la salita viendo un televisor, pues lo mismo puede estar ocurriendo cuando está a oscuras. Es decir, pero puede modular, y lo mismo que cuando uno accede a Internet, que puede estar viendo otros lugares o hablar con alguien, pues también es lo mismo. Esa oscuridad puede venir también como una gran pantalla o un gran espacio, un espacio virtual, ahora que está de moda lo que llaman el metaverso, pues lo mismo. Es decir, desde nosotros mismos podemos acceder al multiverso o a la multidimensionalidad en mitad de la oscuridad. Todo eso que a veces se está creando ahora, digamos, con medios técnicos, pues bueno, también una persona puede estar en una habitación a oscuras y hacerse la luz y estar inmerso en mitad de un paisaje de cualquier otro lugar. También lo que ofrece la posibilidad de la oscuridad es que uno indague que hay más dimensiones aparte de la dimensión física. Entonces tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer en la oscuridad? Es generar luz desde nuestro propio organismo. Eso ya es importante para que nuestro cuerpo se consolide, no tan solo físicamente, sino como un cuerpo de luz, aunque estemos en el mundo físico. Cuando nos desplacemos fuera del mundo físico, ese cuerpo permanecerá con un cuerpo denso de luz. Si la persona tiene mucha densidad lumínica, ese cuerpo casi se hará sólido y se convertirá él mismo en un ser de continuidad en la conciencia. Esa es la primera ventaja que ofrece la meditación en la oscuridad. La segunda es poder ver en la oscuridad. Antes os decía que pueden haber dos cosas: las imágenes que se proyectan de nosotros hacia afuera o que se proyecte en el espacio virtual de alrededor, y la otra, que es a la cual la gente tiene la referencia, digamos que le da miedo, es de que exista algo en ese mundo oscuro. Sí existe cosas, pero no es cuestión de que yo os la adelante. Eso tiene que ser como aquel que se adentra en un paisaje, en un entorno, todo dependerá. Quien se va a un lugar de bosque, pues verá a su alrededor bosque. Quien se va a un lugar pues, de playa, pues será playa. Si es montaña, montaña, si es urbano, es urbano. Quiero decir de que cuando el ser humano se ha encerrado en los lugares con luz artificial, ha dejado que otro tipo de realidades y de entes tomen posesión del inmenso espacio que hemos nosotros abandonado, que es el espacio de la oscuridad. Ellos están contentísimos de que nosotros nos encerremos en habitaciones de luz artificial, que seamos tan dependientes que nos hemos encerrado allí. La gente que tiene un piso de 90 metros cuadrados, pues está habitando tan solo en aquella habitación, pues que a lo mejor tiene pues 4 metros por 3, es decir, es una pequeña habitación comparada, es decir, si son 4 por 3, pues son 12 metros cuadrados. En los 12 metros cuadrados pasa su vida. El resto de esos 90 metros cuadrados de su vivienda, allí no está él, por tanto, es libre para que haya ocupas que pululen por aquellas realidades. Esos ocupas no tienen que afectarnos a nosotros físicamente porque son frecuencias distintas. Fijaros de que estamos rodeados de muchas realidades en imagen y sonido a nuestro entorno. Tenemos las cadenas de televisión, que si tenemos un aparato de recepción, ahí están las imágenes, como si sintonizáramos distintos canales. Tenemos también las de radio, pues lo mismo, hay distintas frecuencias. Entonces, lo que se pretende con el trabajo de la oscuridad es primero quitar el miedo y luego iniciar un contraataque. El contraataque es de conquistar la oscuridad, de no tenerle miedo. La primera es mantener la estabilidad en uno mismo. Eso uno lo hace tomando posesión
sensitivamente del cuerpo. Todo, hay que sentirlo, acostumbrarse a sentir las manos, los brazos, los pies, las piernas. Luego controlar y calmar nuestra respiración, que no quede bloqueada por la sospecha. Serenar la mente para que no haya pensamientos que fantaseen en cosas que le produzcan pues, inquietud. Una vez que tiene esto, la noción física o sensitiva de su cuerpo, que se ha mantenido la estabilidad, pues conquistar energéticamente el entorno, conquistarlo, sentir, si estáis en una habitación, todo el espacio. Si estuviéramos en un lugar indeterminado de un gran espacio, pues es conquistarlo. Esto es lo que le pasa a los seres cuando abandonan el mundo físico. Tienen que conquistar esos espacios. Si esos seres, por lo que sea, en su vida han sido seres felices, seres que han generado cariño, han generado amor, bueno, estos seres lo que ocurre es que se elevan como si fueran un globo aerostático que sube por lo que es el calor, el aire caliente, pues lo mismo. Su propio cariño, su propia intensidad que han tenido en el mundo físico hace que se eleven hacia regiones que tienen luz. Las otras dimensiones funcionan igual que funciona el agua de mar. En las capas que están cercanas a la superficie durante el día se ven los peces, se ve todo lo que está encima. Pero si el mar es profundo, ya los rayos de luz no penetran en la profundidad y toda la profundidad marina está completamente a oscuras. No llega allí la luz del sol. ¿Qué es lo que ocurre? Los peces que habitan en esas regiones se tienen que mover y la forma de moverse y conocer ese espacio es que ellos mismos se han convertido en fluorescentes. Si miráis estampas de imágenes o vídeos de los seres que habitan en la profundidad, sean tipo medusa, sean del otro tipo pues, de peces normales, veréis que muchos de ellos producen luminiscencia. Ven a su alrededor y también se sirven de la caza, como con los sentidos físicos. Entonces, esta es una de las finalidades que tiene el acostumbrarse a la oscuridad, el meditar en la oscuridad. Hay algunas personas que incluso se retiran por un día o por días a un espacio oscuro, a una habitación oscura, una cabaña oscura, una cueva oscura, precisamente para entrenar su integridad, que no les afecte las distorsiones psíquicas que le produce el subconsciente, sus juicios y perjuicios, que se acostumbre a sentirse físicamente y que sea capaz de ver no las cosas físicas que tiene alrededor, sino de ver otras dimensiones desde la oscuridad. Es decir, se convierta en un ser vidente. Una persona que activa el mundo de la visión, sea en la oscuridad o como sea, puede estar encerrado en cualquier sitio, que desde allí es como si pudiera conectar el ordenador y pudiera conectarse a todo el mundo. Con la posibilidad de que quien activa el mundo de la evidencia no tan solo puede conectarse con el mundo físico, sino que puede conectarse con las multirealidades de las multidimensiones. Este es el primer paso. Hay otro paso, que este ya es mucho más complicado, es cuando seres se convierten en seres muy densos en su luz, y es entonces que son capaces de pasar de una dimensión a otra, de trasladar su cuerpo físico de una dimensión a otra. Y entonces estos espacios supuestamente oscuros y vacíos se pueden llegar a convertir en portales interdimensionales. Pero ese es un juego que requiere seres multidimensionales, seres que se hayan acostumbrado a generar eso. Para muchos de nosotros, en la actualidad, simplemente esos son mitos de seres que pasan de una dimensión a otra. Pues la oscuridad favorece también eso. Favorece poder ver otras dimensiones, otras densidades. Entonces, uno de los grandes retos, si el ser humano quiere cambiar su estatus, ya sabéis de que ahora estamos en una especie de encrucijada entre el Homo sapiens actual, que es un ser limitado, dependiente, y lo que buscan aquellos que quieren tirar por el tecnofuturo, quieren crear una superespecie tecnificada o lo que llaman un ser transhumano que tenga incorporado mecanismos, digamos, tecnológicos en sí mismo para potenciar, sean facultades físicas o habilidades. Esto lo veréis con las series estas de personajes
no le llamo héroes, sino que son de personajes así con superpoderes en las películas y en los cómics y demás. Pero esto antes es lo que vivían los místicos, los santos, las experiencias que narran los místicos, de cambio de densidad, cambio de dimensiones, acceso al mundo de las visiones divinas y otras cosas, pues es a través de este tipo de disciplinas. Disciplinas que a veces incorporan pues, mantenerse una noche en vigilia o mantenerse también en espacios a oscuras, mantener un cierto ayuno. Es decir, hay muchas técnicas que no es cuestión de que ahora aquí os apunte, simplemente repasar la vida de los místicos y ellos veréis ahí que tienen muchísimas técnicas. Unos han seguido esta, otros han seguido las otras, otros cogen el gran estímulo de la devoción, el cariño. El cariño también lo que nos potencia en luz, nos da luminiscencia. Pues poco más que deciros, es decir, esto era hoy aprovechar estos días que tenemos más horas de noche, de oscuridad, pues para trabajar en ellas, tener en cuenta de que en el día de hoy se hace de día más o menos alrededor de las 8, 7:30, 8, y se hace de noche a las 6 de la tarde. Son, si no me equivoco, pues más o menos son 12, unas 14 horas que tenemos, 14 no, son 10 horas más o menos de luz diurna, por tanto tenemos 14 horas de oscuridad. Si solo necesitamos 8 horas para descansar, pues ahí tenemos 4 horas extras, 6 horas extras para poder disfrutar de la oscuridad. Entonces esta es una invitación de que podamos dedicarle, aunque sea media horita, en estos días de máxima oscuridad para tomar posesión primero de nosotros, luego tomar posesión del entorno y luego facilitar el estímulo de nuestra capacidad de evidencia. No para que entremos en la alucinación, sino para que simplemente nuestra glándula pineal y nuestra capacidad de visión sea estimulada por la falta de luz. Ahora podéis hacer un pequeño ejercicio, es decir, si tenemos el altarcito delante, una cosa o un objeto que ya hemos colocado a esa distancia de 2 metros, pues lo intentáis ver y con los ojos físicos, es decir, todo esto es con los ojos físicos. Si no lo veis, no ocurre nada, simplemente sabemos que está ahí. Y eso nos ayudará a sentir el espacio que ocupamos físicamente, proyectar energéticamente desde el centro del pecho hasta ese objeto, si está a 1,5 metros o 2 metros, pues intentar localizarlo, tomar posesión del espacio de alrededor, tomar posesión también sensitiva de los objetos, saber todo dónde está, las sillas, las mesas, los muebles, si estáis en la habitación, pues todo, hasta los cuadros y las lámparas que ahora están como apagadas. Pues nada, esto es en principio la posibilidad que ofrece el mundo de la meditación. Luego a partir de aquí ya son experiencias individuales que no es cuestión que yo os vaya enumerando. Son muchas, son despertares energéticos, son aperturas a la multirealidad, a la multidimensionalidad, pero eso ya es un camino individual. Esto simplemente es una forma hoy de introducirnos a ello y cogerle el gusto, igual que unos meditan teniendo pues una lamparita, digamos una vela delante, o teniendo un fuego, o estando contemplando el agua, pues es contemplar la oscuridad para tomar posesión de todo ese espacio, no dejarlo vacío. Los grandes espacios que hay alrededor de nosotros están a oscuras, cuando se apaga la luz está a oscuras, los campos están a oscuras, las casas están a oscuras, todo está a oscuras y estamos encerrados en habitaciones, estamos encerrados en edificios, en casas, y ahí estamos, somos presos de la luz artificial. Una cosa que produce la luz artificial es una cierta atrofia de nuestra capacidad de percibir esa multirealidad. Lo que buscamos en los televisores, en los ordenadores, ya lo tiene el ser humano. Y sería cuestión de convertirnos en seres de luz. Esto siempre se va a agradecer. En las otras dimensiones siempre se agradecerá uno más que incorpore su luz a esos mundos, a esas realidades. Es decir, no hay envidias ni luchas porque uno tenga una cultura cristiana, musulmana, budista, lo que sea. No, si es un ser que es capaz de generar luz,
y esa luz equilibrarla con la serenidad de la mente, el cariño del pecho y la integridad y calma de su propia forma de ser, ese es un ser que siempre le abrirán las puertas en los cielos y en otras dimensiones. Siempre será bienvenido. Lo dicho, en los otros espacios, la luz proviene de los mismos seres que generan luz, o bien de la luz divina que desciende como una bendición, como si fuera el sol que va penetrando en la superficie del agua, en las capas que están más cercanas a la superficie del agua. Cuando se habla de seres que andan perdidos en la oscuridad, pues bueno, tienen las otras dos niveles de falta de luz, la penumbra y la oscuridad. Los seres que están en la oscuridad, pues al no ver nada, al no percibir nada, muchas veces son objetos de enredos. Imaginaros una persona que físicamente no ve, es decir, una persona que es ciega, pues bueno, se puede topar de que alguien le golpea o se topa con objetos. Pues es lo mismo. Los seres que no han incrementado su capacidad lumínica o que no pueden ver en la oscuridad, pues, bueno, pues pueden recibir golpes, topes o alguien que la está enredando. Es fácilmente timable. Otra de las cosas que hay ahí en la penumbra es como en esa penumbra un limbo similar a un espacio de niebla. No es que no haya luz ni que haya luz, sino simplemente que no se ve. Pues ya para resumir es eso, mantener la postura, mantener la calma, utilizar la respiración, ojos abiertos, sentir el propio cuerpo, notar alrededor y luego dejar que se vaya estimulando esta capacidad de generar luz desde nosotros hacia afuera, como si fuera un proyector, pero también nuestros ojos físicos y ese ojo espiritual o esa visión espiritual también de poder ver en la oscuridad otras dimensiones, no el mundo físico. Ahora, para acabar esta sesión, si habéis hecho un altarcito y tenéis una vela, pues es acercarse hacia esa zona, encender la vela y poco a poco empezar a acostumbrar la vista a la luz nuestra de alrededor, a los objetos que tengamos alrededor. Así nos quitamos un poco esa especie de impresión de miedo, de angustia o de inseguridad y ver que todo lo del entorno está igual y sentimos esa especie de cariño. Pues hasta aquí un poco era esta invitación de aprovechar el día de hoy o estos días de oscuridad. Pues nada, ya casi para cerrar, si habéis encendido esa lucecita, esa vela, pues ahí lo dejamos. Juntamos las manos hacia la frente y hacia el pecho para equilibrarnos y eso, que la paz esté con todos. Y nada más, gracias por estar ahí. Ahora, si alguno de vosotros, de los que está aquí en línea, queréis comentar alguna cosita, pues la comentáis. Abrís el micrófono y comentáis. ¿Queréis comentar alguna cosa? Yo he visto lo que había en la habitación, que la he limpiado. Muy bien. He visto lo que había y la Bueno. he limpiado. Bueno, y ha sido, mi cuerpo se ha hecho grande, porque me hubiera gustado ver más la luz, pero ya la hubiera limpiado. Es el gran reto. Cuando se habla de seres iluminados, son seres que producen luz, no son seres que tienen ideas geniales. Me hubiera gustado ver producirla, pero no la he visto. Bueno, la producción empieza siempre, no tenemos luz propia, empieza por la sensibilización, primero física. Tenemos que sentir nuestra estructura física. La mayor parte del tiempo estamos a oscuras. Es decir, tenemos el cuerpo como vacío. De ahí venía la expresión aquella de que éramos como sepulcros blanqueados. Muchos seres que deambulan cuando abandonan el mundo físico simplemente son unos ojos que se mueven en mitad de la oscuridad. Y cuando se empieza a ver... Verla más físicamente, pero... Bueno, eso ya, como dicen los chinos, práctica, práctica, práctica. Pero sobre todo es una invitación a perder el miedo y tomar posesión. Hay mucha gente que es condicionada por eso. No quiere decir, no me quiero extender en qué ocurre en esos espacios cuando nosotros hacemos dejación de ellos. Porque ya es otro tema, como que dice que es un segundo nivel, cómo enfrentar y tomar posesión de esos espacios. Pero saber que si nosotros generamos luz, cualquier cosa que estuviera por allí distorsionando desde otra frecuencia, huye. Es similar a las ratas y a las cucarachas cuando se enciende la luz.
huyen de allí y marchan. Es decir, la mejor forma de tener una casa sana y limpia de cosas es producir luz. Si nosotros abandonamos, pues bueno, si abandonáis una habitación, en aquella habitación acabará habitando todo tipo de parásito que se aprovecha de la oscuridad. Claro, ya. Pues, ¿alguien más quiere comentar alguna cosita? A mí me encantan estos ejercicios, las luminoscencias, la sensación, todo. Gracias. Cuando uno empieza es muy entretenido ver cómo se forma delante de los ojos a una distancia. Si fijáis la vista, pues de 1,5 metros así, es como un gran juego de luces de colores. La otra cosa es que ya las luces de colores pasen a ser imágenes.